buenos días con todos. Les saluda el estudiante Adrián Javier Pincay Zambrano, perteneciente al octavo semestre, cursando la materia de producción 1 a cargo del biólogo José Bernal. Como tema tenemos una tarea de análisis. El tema que me tocó analizar se basa en la alimentación sistematizada versus alimentación tradicional en la producción de camarón banamey. Como una breve introducción tenemos que la dieta debe tener ciertas características, las cuales pueden ser clasificadas en dos grupos, que son los aspectos fisiológicos del sistema digestivo de los camarones, la ausencia de verdaderos dientes u órganos masticadores que les permiten a estos manejar y digerir alimentos gruesos. En cuanto al tamaño de las partículas, es decir, los camarones no requieren partículas de alimento demasiado finas. El proceso de selectivo que hacen los camarones al tamaño de las partículas del alimento antes de pasar al hepatopáncreas, que es el sitio donde se realiza la verdadera digestión. Esta selectividad es una acción combinada de varios órganos del sistema digestivo que culmina en la cámara pilórica, donde existe una especie de filtro que solo deja pasar el hepatopáncreas para la digestión aquellas partículas menores a un micrón, las que no cumplen este requisito retornan al molino gástrico a ser molidas otra vez. Es cierto que actualmente existen métodos tradicionales de calcular la cantidad de alimento que se debe agregar a un estanque de producción. Estos se consideran principalmente la biomasa total, que se calcula basándose en biometrías periódicas de los organismos del estanque en cuestión. No obstante, aun y cuando este método, que efectivamente nos permite conocer la cantidad de alimento a agregar diariamente y que es un porcentaje determinado en base a la biomasa total, es necesario hacer notar que dentro de la población de camarones no todos se encuentran en las mismas condiciones fisiológicas a la vez. En otras palabras, es cuando la necesidad de tener mejoras en la alimentación y producción han conducido a los camaroneros a la sistematización de los procesos de alimentación de las larvas. La alimentación de las larvas en las granjas sin alimentación sistematizada, o sea, en forma tradicional, es aquella donde una persona se dedica 2 horas diarias a alimentar las larvas, produciendo unos 300 kilogramos de balanceado, dieta balanceada. En la piscina, aproximadamente 150 kilogramos. Cada vez que se alimentan las larvas, produciendo que el exceso de balanceado descomponga el agua de la piscina y cause enfermedades en los camarones. Esto sucede cuando no hay una alimentación sistematizada, sino de forma tradicional o la que comúnmente se aplica en muchas granjas acuícolas. Pero con este paper lo que trata de explicar que una alimentación sistematizada sí nos puede ayudar y mucho en una buena producción. En este estudio, dentro de los materiales y métodos, tenemos que para el desarrollo de este análisis se aplicó la metodología de análisis documental, que permitió evaluar la información obtenida acerca del sector acuícola, específicamente el de producción camaronero, y observar el comportamiento del proceso sistematizado frente al tradicional, para conocer la evolución del mismo en el transcurso del tiempo. Basándonos en esto, nos arrojan los resultados, en que Guayas es la principal provincia productora de camarón en el país. Durante el 2015 presentó un total de 138.000 hectáreas cultivadas, representando el 65,23% del total nacional. Tenemos ahí una tablita de producción del camarón de Ecuador por provincia, liderando la provincia del Guayas, luego el Oro con un 19,05%, luego Manabí con un 8,77%, y luego Esmeraldas con un 6,94. Aquí tenemos un gráfico 1 de producción de camarón por provincia, en un gráfico de barras que nos indica que lidera en color azul la provincia de Guayas, como lo indicábamos, con un 65,23%. Esto plasmado ya de forma gráfica. Tenemos también una tabla 2, la comparación alimentación tradicional versus la sistematizada, y nos indica el nivel de supervivencia. Y tenemos que en el método tradicional tenemos un 50% quizás de supervivencia, y en el método sistematizado esta sobrevivencia es aún mayor, con un 85%, lo que nos refleja que este método sistematizado en este ámbito le gana al tradicional. Bueno, aquí tenemos el gráfico de barras, efectivamente mostrando el modelo sistematizado, liderando con 85% versus el de 50% de la forma del método tradicional de alimentación.
Tenemos ahora una tabla 3 en la que compararon la alimentación tradicional versus la sistematizada con un indicador de factor, con un factor de conversión. Tenemos que la alimentación tradicional versus sistematizada, el indicador en el método tradicional nos da 1,2, mientras que en el sistematizado nos da 2. Esto, y a continuación tenemos el gráfico de la comparación de cada una del índice del factor, en la que el método sistematizado fue superior con un valor de 2. Esto también ya depende de cuántos kilogramos nosotros, por ejemplo, en un cultivo de tilapia, cuántos kilogramos, o en un cultivo de camarón también, cuántos kilogramos queremos sacar al final. En lo que ahí nosotros hacemos un cálculo del factor estimado. Por ejemplo, en el método sistematizado tenemos dos. Nosotros, por ejemplo, si queremos sacar, qué sé yo, por ejemplo, hablando de tilapia, un 500 o 600 kilogramos, lo que hacemos es esos 600 kilogramos, lo multiplicamos por 2. Y ese valor nos va a dar en kilogramos. Y esto significa que nosotros vamos a utilizar este valor que nos da de esta multiplicación que realizamos por el factor de conversión, es lo que al final vamos a necesitar para producir la cantidad que nosotros queremos llegar, que es en este caso como decíamos. Esto basándose en el valor solo de la carne, que es lo que queremos nosotros sacar en sí. Ese es un breve ejemplo que les puse de cómo realizar un cálculo. Tenemos ahora un gráfico 4 de la alimentación tradicional versus sistematizada en libras cosechadas por hectárea de la piscina. Bueno, tenemos aquí el gráfico de barras, en que nos muestra que es superior el método sistematizado que el método tradicional. Tenemos ahora una comparación en su índice de los días de cultivo. En el método tradicional 120, mientras que en el método sistematizado tenemos 75. Esto, como podemos ver, lo vemos reflejado en el gráfico de barras que estamos viendo ahí en la imagen. Bueno, a continuación tenemos la comparación de la alimentación versus estos dos modelos del indicador del peso del camarón. Tenemos que en el método tradicional 16 y en el método sistematizado se mantiene el mismo 16. Bueno, este gráfico evidencia que los camarones logran alcanzar el peso deseado en relación a los días de cultivo en los dos modelos. Ahora una tabla séptima tenemos comparación de estos dos modelos. Estamos comparando ahora el indicador dosis diarias de alimentación. Tenemos que en el método tradicional tenemos 2 dosis diarias, mientras que en el método sistematizado tenemos 600. Aquí tenemos el gráfico de barras mostrando superior al modelo sistematizado de las dosis diarias. Entonces, con esto evidenciamos que la alimentación sistematizada, estas dosis diarias de alimentación de los camarones es mucho mayor que la tradicional, pero este proceso se realiza siempre que los camarones necesiten alimentarse, evitando el desperdicio de balanceado, porque como ya sabemos, nosotros no queremos generar toxicidad, y es por eso que nosotros también debemos tener muy en cuenta la alimentación, la dosis que queramos emplear, para así no generar esa sobrealimentación que es muy perjudicial dentro de cualquier sistema de cultivo. Ahora llegamos a una discusión. La tecnificación y sistematización en el proceso de alimentación de los camarones está logrando incrementar significativamente sus niveles de producción, logrando tener camarones con mayor tamaño y peso en menor tiempo, además de una disminución en el índice de mortandad y disminución en la contaminación de las piscinas. Se puede evidenciar que a medida que se tecnifiquen y sistematicen las camaroneras, para los pequeños productores será mucho más difícil poder sobrevivir en el mercado, puesto que no podrán mejorar sus niveles de producción. También se comprobó que existe un incremento en la producción en relación al tamaño de la piscina, por lo que se ha elevado ese indicador. La cantidad de dosis de alimentación con un sistema tradicional se encuentra muy por debajo de la realizada en las granjas que poseen sistemas de alimentación tecnificados. Por tanto, los camarones se alimentan cada vez que tengan hambre y no existe un desperdicio de alimentos.
permitiendo esto una disminución en los costos de producción y una disminución obviamente en la tasa de mortandad. En base a esto ya podemos nosotros generar nuestras conclusiones, en las que tenemos que las acciones de trabajo individual, autónomas, empresarial, esfuerzo, inversión, han permitido el incremento de la producción eficiente, logrando camarones más grandes en menor tiempo. En este análisis se determinaron grandes diferencias que van desde un aumento del 25% en promedio general. En todos los comparativos se han evidenciado un incremento en un 62,22% de la producción y una disminución del 45% menos del tiempo de cosecha. Se ha demostrado que existen mejoras al poder ingresar a mercados que eran inaccesibles luego de 14 años de la crisis de la mancha blanca. Es así que hay especies como Banamey que tienen mejor acceso a mercados en los países europeos y asiáticos de esta forma. Se puede decir que el 27% del camarón exportado por Asia es ecuatoriano. Del mismo modo, el 33% de las exportaciones de los camarones Banamey entran al mercado europeo a países como Italia y España. Bueno, esto ha sido entonces la explicación del modelo sistematizado versus el tradicional, en donde nosotros podemos observar y evidenciar que es mejor llevar un modelo sistematizado que confiera llevar, por ejemplo, tener en cuenta el factor alimenticio, como lo mencionaba antes, para evitar sobrealimentación, tener en cuenta los cálculos de biomasa, todos estos modelos detallados, distintos tipos de dieta, todo esto conlleva a un englobe de que que nuestra producción mejore. En cambio, el modelo tradicional es más, se podría decir, un poco más empírico, es como a lo que se venía haciendo comúnmente, pero este modelo sistematizado viene a revolucionar toda la acuicultura para darnos mejores producciones y menor tiempo, que es lo que a veces nosotros buscamos, para así también incluso ahorrarnos el capital, que es de gran importancia a la hora de producir, para no salir en contra, como podría decir uno. Entonces, esto es lo que busca este modelo sistematizado. También se mencionaba que en este estudio que se han hecho, ya hay sistemas de alimentación ya ingeridos a un software, que uno simplemente con digitar lo que uno necesita ya le arroja los datos directamente de lo que necesita calcular, y se puede decir que es algo muy innovador para este ámbito de la producción. Entonces, ese ha sido mi análisis, eso es lo que yo puedo ver respecto a este estudio del método sistematizado versus el método tradicional de alimentación, en este caso para el cultivo de camarón Banamey. Bueno, muchas gracias, esa ha sido mi exposición, espero que haya sido de su agrado.